El día del juicio es un concepto fundamental en las tradiciones religiosas abrahámicas, como el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Representa el momento final en el que Dios hará un juicio definitivo sobre todas las acciones humanas, determinando el destino eterno de las personas de acuerdo con sus obras y fe. Este día está frecuentemente asociado con el fin de los tiempos o el Apocalipsis, cuando habrá una gran manifestación del poder divino. En el contexto cristiano, el día del juicio es considerado el momento en que Jesucristo regresará a la tierra en su segunda venida para juzgar a los vivos y a los muertos. Según las Escrituras, este juicio será universal e inevitable, abarcando a todas las personas que han vivido. La idea central detrás del día del juicio es que Dios es justo y misericordioso, y otorgará a cada individuo lo que se merece en base a sus acciones y fe durante sus vidas terrenales. Aquellos que hayan vivido en rectitud y aceptado el mensaje de salvación recibirán su recompensa en el paraíso, mientras que aquellos que hayan rechazado a Dios y persistido en el pecado enfrentarán la condenación eterna. Además, el día del juicio se ve como un momento de revelación, en el cual todas las verdades serán conocidas y todos los secretos serán revelados. En este día, no habrá lugar para mentiras o engaños, y cada persona se enfrentará a la verdad absoluta de sus acciones e intenciones. Esta creencia en el día del juicio sirve como un recordatorio poderoso de la responsabilidad moral y espiritual de cada individuo. Instiga a la reflexión sobre las elecciones hechas a lo largo de la vida y motiva a las personas a vivir de acuerdo con los principios éticos y religiosos que consideran sagrados. En resumen, el día del juicio representa la culminación de la historia humana y la realización final de la justicia divina. Es un concepto que inspira temor y esperanza, invitando a los creyentes a vivir con integridad y preparación para el encuentro final con el Creador. Las referencias bíblicas sobre el juicio final son numerosas y amplias, reflejando la importancia de este tema en las Escrituras sagradas. Ofrecen una visión amplia y detallada de lo que se espera que suceda en el día del juicio y de las implicaciones para la humanidad. A continuación, destacaré algunas de las principales pasajes bíblicos que tratan este tema. Malaquías 4, 1, 6. Este pasaje advierte sobre la venida del día del juicio, describiéndolo como un tiempo de purificación y justicia, en el cual los impíos serán consumidos, pero los justos serán liberados. Lucas 3, 7. Juan el Bautista, precursor de Jesús, exhorta a las multitudes a huir de la ira venidera, advirtiendo sobre la necesidad de arrepentimiento ante el juicio inminente. Romanos 2, 5-6. Pablo advierte a los impenitentes sobre la ira de Dios y su justo juicio, enfatizando que cada persona será retribuida de acuerdo con sus obras. Isaías 24. Este capítulo retrata el juicio final de Dios sobre el mundo, describiendo las consecuencias para los impíos y los justos. Apocalipsis 19, 17-21. En este pasaje se describe una gran guerra en la cual los adversarios de Dios son derrotados, preanunciando el juicio final y la destrucción de los impíos. Apocalipsis 20, 10-15. Este pasaje ofrece una visión detallada del juicio final, incluyendo la condenación del diablo, la resurrección de los muertos y el destino eterno de cada persona basado en sus obras. Estas son solo algunas de las muchas referencias bíblicas que tratan el juicio final. Proporcionan una base sólida para la comprensión de este importante tema teológico, destacando la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La naturaleza del juicio, según lo descrito en las Escrituras sagradas, es un evento de proporciones cósmicas y trascendentales, que culmina en la rendición de cuentas ante Dios por parte de toda la humanidad. El juicio final se ve como un momento de revelación de la verdad absoluta y la justicia divina, en el cual cada individuo será juzgado según sus obras y su fe. Hay varias características importantes de la naturaleza del juicio final. Universalidad, el juicio final abarcará a todas las personas que han vivido, desde tiempos antiguos hasta el presente. No habrá excepciones o preferencias, cada individuo será sometido al juicio de Dios. Justicia divina, el juicio final se llevará a cabo según los principios de justicia establecidos por Dios. Él juzgará imparcialmente, teniendo en cuenta todas las acciones e intenciones de las personas a lo largo de sus vidas. Revelación de la verdad, en el día del juicio, todas las verdades serán conocidas y todos los secretos serán revelados. No habrá lugar para mentiras o engaños. Cada persona será confrontada con la verdad absoluta sobre sus vidas. Consecuencias eternas. El juicio final determinará el destino eterno de cada individuo. Aquellos que hayan vivido en rectitud y aceptado el mensaje de salvación serán recompensados con la vida eterna en el paraíso, mientras que aquellos que hayan rechazado a Dios y persistido en el pecado enfrentarán la condenación eterna. Ejecución del juicio. Aunque la Biblia utiliza imágenes simbólicas para describir el juicio final, como la separación de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31, 46,
o el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11-15, el juicio final se considera un evento real y definitivo, en el cual Dios ejercerá su juicio sobre toda la creación. Las implicaciones del juicio final son de importancia fundamental para la comprensión de la fe cristiana. Ofrecen una visión clara de las consecuencias de las elecciones humanas y del poder soberano de Dios sobre la historia y el destino de la humanidad. El juicio final, por lo tanto, es un recordatorio poderoso de la responsabilidad moral y espiritual de cada individuo, instigando a la reflexión, al arrepentimiento y a la búsqueda de la gracia divina. El papel de Jesucristo en el juicio final es de extrema importancia en las doctrinas cristianas. Se le ve como el juez supremo que preside el juicio final de toda la humanidad. Esta creencia se fundamenta en diversos pasajes bíblicos que describen el papel de Jesús como aquel que tiene autoridad divina para juzgar al mundo. Juez designado por Dios, según las Escrituras, Dios otorgó a Jesús el poder y la autoridad para juzgar a la humanidad. En Juan 5:22, Jesús dice, el Padre no juzga a nadie, sino que ha encomendado todo juicio al Hijo. Esta declaración enfatiza la delegación divina de la función de juez supremo a Jesús, Hijo del Hombre. Jesús a menudo se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, una figura mesiánica mencionada en el libro de Daniel. En Mateo 25, 31, 46, Jesús describe una visión en la que el Hijo del Hombre viene en su gloria para juzgar a las naciones, separando las ovejas de los cabritos. Conocimiento divino. Jesús es retratado como aquel que posee pleno conocimiento de las acciones e intenciones de cada persona. Él es capaz de discernir los secretos más profundos del corazón humano y juzgar con justicia y equidad, como se describe en Mateo 4:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Misericordia y justicia. Aunque Jesús ejerce el papel de juez supremo, también se le retrata como aquel que tiene misericordia y compasión. Él ofrece la oportunidad de arrepentimiento y perdón antes del juicio final, deseando que todos sean salvos. 2 Pedro 3, 9. Salvador y Redentor. Además de juez, Jesús también es aquel que ofrece salvación y redención a los que creen en Él. La fe en Jesús se ve como el medio por el cual los individuos pueden escapar de la condenación en el juicio final y alcanzar la vida eterna. Juan 3:16. En resumen, Jesucristo se considera el juez supremo en el juicio final, con autoridad divina para juzgar a la humanidad con justicia y misericordia. Su relación con el juicio final destaca su posición como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, ofreciendo esperanza y oportunidad de redención para todos aquellos que confían en Él. La doctrina de la justificación por la fe es uno de los principios fundamentales de la teología cristiana. Según esta doctrina, la salvación se alcanza no por méritos propios o buenas obras, sino únicamente por la fe en Jesucristo como Salvador personal. Esto significa que los pecadores son perdonados y declarados justos delante de Dios no por su propia rectitud, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. En otras palabras, la fe es el medio por el cual los individuos se apropian de la salvación que Dios ofrece gratuitamente a través de Jesús. El llamado al arrepentimiento es una parte esencial de la enseñanza cristiana, representando la necesidad de una transformación profunda en el corazón y la vida de la persona. Arrepentirse significa reconocer los propios pecados, sentir una tristeza genuina por haberlos cometido y volvernos hacia Dios en busca de perdón y restauración. Este arrepentimiento genuino conduce a un cambio de mente, corazón y comportamiento, resultando en una vida alineada con los valores y principios del reino de Dios. La invitación a la conversión es una expresión de este llamado al arrepentimiento, invitando a aquellos que aún no tienen una relación personal con Cristo a volverse hacia Él y recibir el don de la salvación. La conversión cristiana es un proceso mediante el cual una persona se aparta del pecado y de la incredulidad y se vuelve hacia Dios, poniendo su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta invitación es una oferta de amor y gracia divina, que brinda la oportunidad de una nueva vida en Cristo, caracterizada por la reconciliación con Dios, la transformación espiritual y la esperanza eterna. La conversión no es solo una decisión momentánea, sino un compromiso continuo de seguir a Cristo y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Involucra una entrega total de la vida a Dios, un cambio de prioridades y valores, y un deseo sincero de obedecer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Aquellos que responden a la invitación a la conversión son invitados a ser parte de la comunidad de fe cristiana, a crecer en su relación con Dios y a compartir el amor y el mensaje de Cristo con los demás. En resumen, el llamado al arrepentimiento y a la conversión representa la oferta de una nueva vida en Cristo, marcada por la transformación espiritual, la reconciliación con Dios y el compromiso con los valores del reino de Dios. Es una invitación abierta a todos los que desean encontrar perdón, paz y propósito en Jesucristo. La preparación para el juicio final es una parte esencial de la vida cristiana.
Esto implica una profunda reflexión sobre las propias acciones, pensamientos y motivaciones, reconociendo la propia pecaminosidad y la necesidad de arrepentimiento. Los cristianos son llamados a vivir de acuerdo con los preceptos divinos, buscando la santidad y la rectitud en sus vidas. Además, la preparación para el juicio incluye la búsqueda de la gracia divina a través de la fe en Jesucristo. Los creyentes confían en la obra redentora de Cristo como base de su justificación ante Dios y buscan vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias temporales o el éxito terrenal, sino en la certeza de la salvación proporcionada por Cristo. Esta esperanza trasciende las dificultades y desafíos de la vida presente y apunta hacia la realización final del reino de Dios, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. La fe en Jesucristo se considera el camino hacia esta esperanza eterna, ofreciendo consuelo y seguridad incluso ante las incertidumbres de la vida.